¿Vieron alguna vez un movimiento impulsivo tal cual como en los libros de teoría? Bueno, acá tenemos un ejemplo. Soy Máximo Augusto Damonte y en la sesión de hoy vamos a dar inicio a una sección de casos de estudio, donde vamos a tomar ejemplos del mercado que consideremos interesantes para repasar y que pueden servir para mejorar como analistas. Y agarramos a 3M como el primer activo para revisar, o la primera estructura para revisar, porque no necesariamente tienen que ser estructuras completas, porque si bien es, a mi entender, un ejemplo hermoso de lo que es un impulso en un fractal robusto, vemos a simple vista que no es tampoco el ideal dado por la teoría. Y acá vamos a marcar el primer porqué. Nosotros venimos a la corrección de la onda 2, de grado, insisto, el mayor fractal que nos ofrece el activo, y vemos una corrección lateral que encima parece estar comprimiéndose, parece ser una triangulación, lo que llama la atención para las propiedades de las ondas 2, que suelen ser rápidas, que recorren más precio que tiempo. Pero acá tenemos todo lo contrario, y para la onda 4, que es donde se esperaría un comportamiento de estas características, tenemos un ABC zigzag muy limpio, muy prolijo, con ambos movimientos que pueden considerarse impulsivos. El de la onda A, no necesariamente, el de la onda C sí, recontra sí. Por tanto, nada, chocar o llevar mejor la teoría a la práctica, con las matices que podemos ver, con los matices que podemos ver en la práctica, ¿no? Insisto, no son perfectos, es en donde trabajamos. Entonces, yendo bien a este punto, y también como para hacer una exposición de estructuras y movimientos, acá sí tenemos un comportamiento típico de onda 1, sobre todo en la salida bolsa del activo, donde tenemos una pauta de inicio, por tanto tenemos un movimiento impulsivo de forma teórica, donde tenemos estas primeras, las ondas motrices, las ondas impulsivas, subdivididas en 5 ondas o movimientos fuertes al alza, pero donde la onda 4 entra en el terreno de precios necesariamente de la onda 1. Entonces ya acá podemos identificar una estructura, lo que se conoce como una pauta de inicio, para el inicio de la estructura del activo, para el inicio del activo en bolsa. Entonces acá cerramos todo el primer movimiento con esta pauta expansiva, porque puede ser contractiva, puede haber sido algo tal que así, donde se vaya comprimiendo el precio, no fue el caso. Y acá, como mera curiosidad, si nosotros extendemos esta línea, vamos a ver que es una línea fundamental para la vida del activo, ya que acá fue soportada, acá fue testeada, en los mínimos del 2009 fue testeada, y en los mínimos de octubre del 23 también fue testeada, y todas las veces que fue testeada habilitó un gran movimiento al alza. Entonces, nada, es una línea importante a tener en cuenta, que sale de esta estructura, de esta pauta de inicio para el activo. Después bajando, esto no sé si lo dije, es un gráfico de 3 meses este, por tanto estamos hablando de mucho tiempo. Esta figura acá, que nosotros si no tenemos el conteo, pero dejamos estas mismas líneas marcadas, podríamos pensar que es un triángulo, ¿no? Que es un triángulo que se comprime. Pero ¿qué pasa? Las ondas 2 jamás, bajo ningún punto de vista, pueden ser triángulos ni contráctiles, ni expansivos, ni de ninguna forma. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente tenemos acá? Tenemos esta primera caída como onda W, recuperación como onda X, y la onda Y, en una corrección compleja, puede ser lo que quiera ser. Digo, esto en vez de haber sido un triángulo contráctil, pudo haber hecho A, B, hasta el máximo, hasta el inicio de la onda A, y con la C en el mínimo de la onda A.
Entonces dejaba WX y una BC plana. No fue el caso, digo, tuvimos este triángulo acá, pero ¿por qué tuvimos un triángulo en la onda 2? Porque el triángulo es parte de una estructura mayor que se corresponde por un WXY, que representa una estructura compleja, es la combinación de dos estructuras correctivas. Digo, acá podemos tener lo más probable, de hecho vamos a bajar la mensual a un mes. Bueno, no era esto lo que quería hacer. Acá podemos tener un ABC, un zigzag rápido, violento, que recupera toda esta parte de acá, sería una caída en B, una recuperación en B, una caída en B. El primer movimiento de recuperación rápido también, propio de las ondas X. Y ya después, para consolidar todo el primer movimiento, formamos este triángulo acá, que coincide con la salida de la crisis del 75, que el mercado, esto en el S&P lo tenemos comentado, arranca con más fuerza, en el S&P y en el video con el ratio del oro, arranca con más fuerza en el 82 y por esta parte, por tanto no sorprende este comportamiento en este periodo, y después el precio sale con este impulso, con una quinta extendida, hasta la previa del crash del 87. Entonces, acá tuvimos, volvemos a este gráfico, tuvimos toda esta corrección lateral, pesada, densa, como onda 2. Insisto, no es lo que dicen los libros, no es lo que dice la guía, que en una regla, una guía. Pero bueno, así todo está y se cumple. Y si nosotros vamos a la onda 4, vemos que apenas se extiende el 0,618 temporal del FIBO de extensión. Que básicamente lo que estamos haciendo es medir este movimiento y proyectarlo desde este máximo. Entonces ya acá tenemos como una anomalía donde se invierte la guía que todos leímos y todos vemos de que la onda 2 es la más rápida y la que más precio recorre, y la onda 4 la más lateral, la más pesada y la que menos precio recorre. Eso por un lado, pero después, insisto, quiero que se vea lo que es la subdivisión de este movimiento, que es algo muy limpio, sobre todo también en este quinto movimiento de acá, donde apoyándonos por el EWO, tenemos un EWO muy limpio, muy marcado. Si bajamos a mensual, más todavía. Más claro que esto yo creo que no se puede. Y esto es lo que nosotros nos encontramos en el mercado después de haber estudiado las ondas de helio. Pero ¿qué es lo que nos encontramos también? Todo este movimiento de acá, que no es muy claro, no es muy fácil de marcar. Acá la subdivisión tampoco es clara, porque acá a simple vista parecen ser 3 movimientos. Entonces acá un pequeño consejo de alguien que se obsesionó con contar muy prolija y minuciosamente las ondas: hacer una interpretación más amplia y más amplia del contexto. Entonces uno después se va guiando con otras herramientas para determinar el fin de un ciclo, o en qué ciclo estamos, para no cometer errores con el análisis. Pero digo, así como la estructura en general es muy, muy bella, muy clara en el fractal más robusto, que es este, no quería hacer esto, que es este de acá, también tiene estas partes de acá que son espantosas. Pero digo, si nosotros comprendemos que estamos en una onda 3 de 3 y que en este periodo el mercado estuvo traccionando al alza, va justo acá, no, acá está el 2000 y este activo se la bancó bastante. Pero digo, en este periodo de acá, no te va a importar mucho si hace perfectamente, como en este punto acá que se ve muy bien distinguido, la subdivisión de las ondas, o como en este periodo, porque estás en onda 3. Entonces vos sabés que tenés todo un momentum enorme que te acompaña. Y cuando vas a empezar a contemplar que pudo haber terminado la onda 3, y a partir de este punto, cuando se te empieza cuando empieza a perder fuerza el activo y se te empiezan a solapar los movimientos y empiezan a no traccionar tanto al alza, digo, ahí ya vas teniendo ciertas guías. Pero por lo demás, nada, comprender todo esto como una onda 3 de grado mayor. Y después, ¿qué más?
Después nosotros bajamos y si tuvimos un gran primer movimiento, un segundo, la 3 acá, la 4 con el ABC zigzag, nosotros bajamos a semanal y ahora deberíamos estar en un quinto movimiento mayor. ¿No? Deberíamos estar en un quinto movimiento mayor, pero ¿qué pasa? El precio ni siquiera hizo máximos históricos todavía. Entonces, ¿cuál es la perspectiva de esto? Bajamos a semanal, seguimos viendo el activo y acá tenemos de vuelta una subdivisión clarísima, perfecta, armónica, bella, donde tenemos este primer movimiento de salida, después de toda la onda C bajista, la subdivisión está clarísima, con incluso esta subdivisión de acá es clara, en 5 ondas, toda la extensión de onda 3, cumpliendo con una característica que dentro de los movimientos extendidos no es necesario bajar de fractal para ver la subdivisión. Digo, si nosotros queremos ver la subdivisión de la onda 1, que se puede, tenemos que bajar a un gráfico diario de 4 horas para enterarnos mejor qué fue lo que pasó. En este movimiento de onda 3 extendido no hace falta, porque el movimiento es mucho mayor, es más significativo, es más robusto, por tanto se lo ve con claridad también. Apoyándonos del EWO, acá el trabajo del EWO es perfecto también para la detección de ondas y de momentum. O sea, vemos la montanita típica y esperable para un movimiento impulsivo, donde la 3 es la que tiene mayor momentum, ya con la 4 se pierde un montón, porque se va agotando el precio, no como la onda 2 que acá sí fue rápida, acá en la onda 4 se fue agotando, sí, el momentum alcista, y la onda quinta tiene una divergencia respecto de 3, lo que empieza a marcar como guía el agotamiento de este impulso. Pero bueno, estamos en una onda 3 todavía, entonces cerramos este impulso, tenemos nuestro cuarto movimiento, y lo mismo que estábamos comentando antes. 1, 2, todo el momentum de 3, la 4 y la 5 mayor, la de grado micro, que es este de acá. También una pérdida de momentum completamente significativa respecto a la onda 3, ni siquiera hablando de la 3 de 3, sino hablando de la 5 de 3, que es un nivel al que no pudo llegar nuevamente. Entonces, acá tenemos divergencia, acá tenemos divergencia. ¿Qué significa esto? Agotamiento del impulso, agotamiento de la tendencia alcista. Digo, acá tenemos una divergencia, pero dentro de una onda 3, perdón, y con fuerza. Acá hay fuerza. Ya acá los movimientos se solapan, acá se va como redondeando el techo y posteriormente la caída que rompe toda esta secuencia de mínimos crecientes. Entonces, si acá tenemos un impulso completo, y vamos a bajar a diario para ver esto que estábamos comentando, que así como tenemos, que estábamos marcando al inicio de la estructura, una pauta de inicio, como 1, 2, 3, 4, 5, las pautas finales, que se dan en quintos movimientos, no tienen la característica de que de forma obligada tienen la subdivisión de las ondas en 3, o sea, son movimientos correctivos que componen un fin de ciclo, porque están en la onda quinta, en la final. Y acá, ¿cómo lo podemos ver? Como ABC para la onda A, por eso la nomenclatura también es con letras y no con números. Acá, bueno, la onda B, un ABC para la onda C, otro ABC, y acá este movimiento rápido de liquidación para la onda E. Entonces nosotros acá tenemos concluido nuestra pauta final, donde tenemos, por supuesto, todos los movimientos solapados, todos, que es una estructura espantosa y difícil de ir viendo en el minuto a minuto porque es una combinación de todas las estructuras correctivas que puedan ver en todos los libros. Pero bueno, que como consecuencia habilitan este movimiento, donde ya no hay más fuerza ni se puede sostener al precio en esta tendencia y desagota. Puede ir desagotando lentamente o puede hacer lo que hizo acá.
mucho más fácil, ¿no? Mucho más práctico, donde liquida todo, pierde todas las dinámicas alcistas, estas dos de acá, las TLs negras, las pierde, las testea y las rechaza. Acá ya tenemos una pauta, no me quiero meter en el corto plazo. Esto sube en 3 ondas y acá ya solapa. Por tanto, las perspectivas alcistas existen, no es que no, pero con ojo. Pero bueno, si tenemos un impulso que concluye, acá, el impulso que estábamos viendo es este acá, ¿qué nos queda? Bueno, atendiendo a la fractalidad del mercado, nosotros tenemos 1, 2, 3, 4 y acá un movimiento completo. Entonces, este movimiento necesita corregirse, pero el quinto mayor, este de acá, no está terminado porque no vimos ni siquiera un máximo de la onda 3. Por tanto, ¿qué es lo más probable en este caso? Que hayamos hecho 1 de 5 en este punto, 2 de 5 acá, 3, 4, 5. Y ya los objetivos vamos a ver a dónde nos queda. Siendo conservadores y haciendo una proyección típica para onda quinta, o sea, de manual, que proyectamos el movimiento entero de la onda 1 desde el mínimo de la onda 4 y yendo al 100% de extensión, o sea, un objetivo muy poco ambicioso, ya nos da por el orden de los $318. Que de precios actuales pues, sería un 113%. El punto es que nosotros no vamos a ir a los 318 desde precios actuales, no vamos a comprar en precios actuales porque vemos un impulso completo. Y vemos un impulso completo y acá en el gráfico tenemos dos Fibonaccis. Uno es de la estructura menor desde el mínimo de 4, que al momento soportó el 61.8 de este y no lo perdió. Por tanto acá puede ponerse a lateralizar, a jugar el precio. Pero este Fibonacci, que es el que se completa de la estructura mayor, de toda esta estructura de acá, el precio ni se le acercó todavía. Y tiene una zona muy interesante para visitar en toda esta parte de acá. Sea esto para un primer movimiento de onda A, que suele llegar a los mínimos de la onda 4 menor, que en este caso coinciden encima con el rango acá, con la 4 menor todavía. Por tanto, esta es una zona fundamental de soporte para el activo, pero no sabemos si necesaria para corregir todo este movimiento, porque si nosotros ponemos un Fibonacci temporal, vemos que recién, si hacemos una onda 2 rápida, incluso, que recorre la mitad de tiempo que la onda 1, estamos hablando de abril del año que viene, del 2027. Por tanto, acá puede haber un zigzag bajista, una onda B de recuperación y otro impulso bajista que nos lleve incluso a este POC de la estructura que estamos viendo acá. Todo esto es lo que uno va pensando y va viendo cuando analiza un gráfico, cuando analiza los ciclos y cuando aplica Elliott a la vida real, ¿no? al mercado real. Entonces esto es un poco un análisis completo de un activo, sin mayor detalle técnico, abocado más a la parte de las ondas, comentando un poquito más detenidamente cosas a tener en cuenta cuando uno analiza. Y nada, algo que a lo que insisto se le puede sacar mucho rédito, porque acá, atendiendo sí elementos más del análisis técnico que de Elliott, vemos un vacío de volumen en este punto. Entonces esta es una zona interesante para que el precio venga, combinado con el 50% de retroceso de todo el impulso. Entonces desde acá, insisto, lo más esperable sería incluso tirar un Fibonacci alcista a este punto más o menos, y ya los objetivos no son los del 318%. Ya los objetivos, si el precio viene más o menos a esta zona de acá, y proyectamos un 161.8 de extensión,
podemos proyectar un movimiento de un 300%. Entonces, nada, aprovecho para matar dos pájaros de un tiro y comentar un poquito de la teoría, un poquito de las ondas, un poquito de cómo se los ve, cómo se aplica, cómo uno se puede apoyar del EWO para contar las ondas, y después cómo estas proyecciones para activos sólidos y de muy largo plazo nos pueden servir para acompañar un movimiento, y esta es una parte que me estaba olvidando, que así como proyectamos el precio, podemos proyectar un tiempo aproximado, y si nosotros tenemos acá que se hace una 2, una 3, una 4 y una 5, y acá sí completamos el impulso mayor, sea al 300, a los $400 o a los $500, no importa eso ahora, se irá midiendo con el tiempo cuando sea necesario. Nada, el 100% de extensión temporal del máximo, de la onda 1, proyectado desde el mínimo de la onda 4, nos deja en enero del 2035. Entonces, nosotros, sirviéndonos de la teoría de las ondas de Elliot, podemos proyectar 9 años vista un movimiento. Y lo más probable es que con una efectividad alta en este punto, porque nos servimos de una estructura robusta, mayor, y que viene cumpliendo de forma muy prolija lo que la teoría de las ondas de Elliot enseña. Por tanto, no mucho más que decir. El análisis completo del activo, el análisis detallado usando más elementos técnicos, me lo pueden consultar por el grupo de Telegram, que ahí, insisto, como siempre, les puedo responder con gráficos, que es la parte interesante de todo esto, y poco más. Espero que se haya entendido, espero que sirva, que les guste, y nos estamos viendo en otro video.